que es el último práctico, el 4, que es referido a matrices y sistemas de ecuaciones. Esto tiene más que ver ya con álgebra. La materia, acuérdense que es álgebra y geometría. Entonces, tienen temas de álgebra y tienen temas de geometría. El álgebra y la geometría están muy relacionadas, ¿no? Digamos, distintos elementos o conceptos algebraicos se los puede graficar, como por ejemplo los vectores, ¿sí? Que ya vimos anteriormente. Y estos son temas propios de lo que es el álgebra lineal. Bueno, miren el práctico 4, que este también va para el parcial. Por eso ya lo empezamos a ver, es el último práctico. Es un poquito extenso, abarca varios temas, así que los empezamos a ver. Bueno, en el ejercicio 1 les dan a ustedes de algunas matrices y les piden que realicen operaciones con esas matrices. ¿Qué operaciones? Por ejemplo, sumar matrices. Ya vamos a ver un ejemplo para que vean que es bien sencillo, sumar matrices. ¿Sí? El otro es, antes de hacer la suma entre las matrices, es multiplicar una matriz por un número real, por un escalar. Y eso también es muy sencillo. O sea, si ustedes tienen, a ver, les voy a hacer un ejemplo. Acá tienen, lo vamos a resolver acá, el ejemplo. No sé si me deja acá escribir. A ver acá si esto me deja escribir acá. Como hice el otro día para dibujar. Lápiz, acá está. Fíjense, acá tienen 3 por la matriz A. La matriz A está acá. Es 1, 2, 3, 4. Y eso hay que sumarle 5 veces la matriz B. 5 por B. Y B tiene elementos 3, 2, menos 1, 3. ¿Sí? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, primero tienen que multiplicar la matriz A por 3. Eso es bien fácil, es a cada elemento multiplicarlo por 3. O sea que 3 por 1 es 3, 2 por 3 es 6, 3 por 3 es 9, 4 por 3 es 12. Eso sería 3 veces la matriz A. Más, ahora tienen que hacer 5 por la matriz B. Entonces, a cada elemento de la matriz B lo multiplican por 5. Entonces, 3 por 5 es 15, 2 por 5 es 10, menos 1 por 5 es menos 5, y 3 por 5, 15. Y ahora se suman las matrices. Las matrices, para poder sumarlas, tienen que tener el mismo tamaño. ¿Qué es el tamaño? Es la cantidad de filas y la cantidad de columnas. En este caso, tienen 2 filas y 2 columnas. No es que tienen que tener igual cantidad de filas y de columnas, sino que tienen que, las dos matrices que voy a sumar tienen que tener la igual cantidad de filas, o sea, la misma cantidad de filas entre ellas y la misma cantidad de columnas también entre ellas. ¿Sí? En este caso, bueno, tienen el mismo tamaño, las dos son de 2 por 2, o sea, de 2 filas por 2 columnas. ¿Sí? Entonces, el resultado es bien fácil. En cada posición de la matriz va la suma de los elementos que están en esa misma posición en las matrices que estoy sumando. Entonces, acá en la posición 1, 1, va a ir 3 más 15, que son los elementos 1, 1 de ambas matrices. O sea, 3 más 15, 18, 6 más 10, 16, 9 menos 5, quedaría 4, 12 más 15, 27. ¿Sí? Entonces ahí tienen calculado el resultado de esa operación matricial que consistía en multiplicar cada matriz por un escalar
y después sumar las matrices entre ellas. ¿Estamos? Eso es lo que yo les preparé acá, un ejemplito. Bueno, es lo mismo acá, ¿no? Acá está la matriz A y B, entonces ¿cómo se hace la suma? Se suman los elementos de la misma posición, o sea, el 2 más 1, 0 más 0, 1 más 1. Bueno, y se saca la suma, como les acabo de explicar. Después está la multiplicación de matrices. No sé si ya han visto esto. La multiplicación de matrices no siempre se puede hacer. Solo se puede realizar la multiplicación cuando las matrices son conformables, se dice. ¿Cuándo las matrices son conformables? Cuando la cantidad de columnas de la primera matriz es igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. ¿Sí? Fíjense, en este caso, acá tenemos que esta matriz A, tiene dos filas. Primero va la cantidad de filas. Tiene dos filas y tres columnas. ¿Estamos de acuerdo? Dos filas y tres columnas. Así son las columnas. Y la matriz B, que es la que queremos, con la que la queremos multiplicar, la matriz B tiene tres filas y tiene tres columnas. Bueno, estos numeritos tienen que ser iguales. Este con este, los interiores, digamos. ¿Ah? La cantidad de columnas de la primera matriz tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda matriz. O sea, estos tienen que ser iguales. Si son iguales, eso ustedes van a poder hacer la multiplicación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace la multiplicación entre las matrices? A ver, le voy a hacer acá el ejemplo. Es como que se hace la distributiva de una fila por una columna. Los elementos de una fila con los de una columna. O sea, va a ser este 1 se multiplica con este 1. O sea, es 1 por 1. Y se va sumando. Más este 2, vamos a hacer así, con este 1, con el segundo. O sea, el segundo elemento de la fila con el segundo elemento de la columna. Entonces va 2 por 1. Y después va el tercer elemento de la fila con el tercer elemento de la columna. 3 por 2. Y se van sumando. Más 3 por 2. ¿Sí? Entonces queda 1 más 2 más 6, 9. ¿Se entiende? Lo mismo hay que hacer, por ejemplo, ahora para la primera fila, segunda columna. Entonces se multiplica la primera fila con la segunda columna y va a ir acá en esta posición. Entonces van a hacer 1, o sea, este 1 con este 1. 1 por 1. 1 por 1. Después va 2 por menos 1. Nosotros vamos a sumar 2 por menos 1. Y más 3 por 0 sería el tercer elemento de la primera fila con el tercer elemento de la segunda columna. 3 por 0. ¿Sí? Entonces, 3 por 0 es 0. Y acá tenemos 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo, primera fila, tercera columna. Esto con la práctica, bueno, termina volando para multiplicar matrices. Multiplican la primera fila con la tercera columna. Entonces va 1 por 2. Este 1 por el 2 de acá. Después va más 2 por 0. Más 2 por 0. Más 3 por 3 sería este 3 de acá con el 3 de acá. Más 3 por 3. Entonces, esto es 0, 3 por 3, 9, 1 por 2, 2, 9 más 2, 11. ¿Se entendió? Y así multiplicamos entonces la primera fila con las tres columnas. Y ahora hay que hacer para la segunda fila, para los elementos acá de la segunda fila, hay que multiplicar la segunda fila por cada una de las columnas. O sea que este saldría de hacer así. Ahora multiplican la segunda fila por la primera columna. O sea que sería
4 por 1, más 1 por 1, ¿sí? Más 1 por este 1 con este 1, más 0 por 2. Más 0 por 2. Bueno, esto da 0, este es 4 por 1, 4, 1 por 1, 1, 4 más 1, 5. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se animan a calcular ustedes a ver de dónde sale esta? Calculen ese y ese. A ver si ya le han captado. Como son elementos de la segunda fila, ustedes tienen que multiplicar la segunda fila de esta matriz por cada uno de las columnas. Por columna. Entonces va a ser 4 por 1, 1 por menos 1, 1. Es este 1 con el menos 1 de la segunda columna. 1 por menos 1, por menos 1, por menos 1 y 0 por 0. Más 0 por 0. Entonces queda 4 menos 1 quedaría acá, queda el 3. Bueno, y así con el 8. Calcúlenlo y me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda de cómo se multiplica. Lo que no les dije acá es que también ven que acá en el dibujito en el esquema, la formulita dice que el producto de dos matrices, si son conformables, o sea, si cumplen con esta condición, entonces el resultado va a ser otra matriz donde tiene la cantidad de filas. Acá tiene que ser igual esto, ¿no? Eso tiene que ser igual. Y el resultado va a tener la cantidad de filas, o sea, como de los números exteriores, digamos. El 2, la matriz resultado va a tener 2 filas y va a tener esta cantidad de columnas. Esta cantidad de columnas. O sea, vamos a poner que este es filas de C, la matriz resultado, y esto va a ser la cantidad de columnas de C. Columnas de la matriz C. Esta sería la matriz C. Esta sería la matriz C. Este es el resultado. La matriz producto. ¿Mm? Bueno, así como se multiplican las matrices. Y ahora vamos a ver tres operaciones vamos a pasar les voy a explicar 2 en 1. Hay un concepto que hay que ver acá, un concepto y tres operaciones. Déjenme que habla de esto, ¿qué es lo que son las matrices reducidas por filas? Las matrices reducidas por fila y que nos está pidiendo que transformemos estas matrices en reducidas por fila y para eso hay que utilizar operaciones elementales de fila, o sea que les tengo que explicar dos cosas. Primero, ¿qué son las matrices reducidas por fila?
En el apunte, que está en el aula virtual, el apunte de lo que es teoría, lo van a ver ustedes. Pero las matrices reducidas por filas son aquellas que tienen filas, si hay filas nulas, filas nulas quiere decir que todos los elementos sean cero. Si hay filas nulas, están al final de la matriz. Están al final de la matriz. Están al final. ¿Sí? Después lo que dice es que en una fila, o sea, en cada fila no nula sería, en cada fila el primer elemento no nulo, o sea, distinto de cero, no nulo sería el primer elemento distinto de cero, es un 1. Es un 1. Ya lo voy a hacer con el ejemplo para que vean. Después, este 1 se llama el pivot de la fila. Es el pivot de la fila. Después lo que dice, en la columna de cada pivot, los demás elementos son ceros. Son 0. Y hay una última condición, que es que el pivot, no sé cómo es, o sea, estoy pensando cómo redactarlo. El pivot de una fila, está más a la derecha que el pivot de la fila anterior. Bueno, esto es más fácil verlo. Por ejemplo, para esta matriz, la versión reducida por filas, le vamos a poner A reducida, sería así. Acá el primer elemento tendría que ser un 1, debajo del elemento tiene que haber, el resto de los elementos de la columna tienen que ser 0, y después cada fila tiene que tener un pivot. Entonces, la fila 2 tiene que tener su pivot, o sea, tiene que tener un 1. Pero ese 1 tiene que estar más a la derecha que el 1 de la fila anterior. Entonces, acá no queda otra que esté ahí. Y además, lo que decía acá, que en la columna del pivot, todos los demás elementos tienen que ser 0. O sea que eso sería la matriz reducida por filas para esta matriz de 2 por 2.
¿Estamos? Y en este caso, la matriz B reducida por filas, B reducida, tendría que ser, bueno, empezar con un 1. Podría ser así, miren. No sé, depende. Puede ser así. 0, 0, 1. Y puede haber el caso este así. Esto que decía, cuando hay filas nulas tienen que estar al final. ¿Sí? Y después, tiene que haber un elemento, el primer elemento no nulo de la fila tiene que ser un 1. ¿Sí? Y los demás elementos de la columna, del pivot, tienen que ser ceros. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, este está con... Bueno, hay dos filas. Este cumple, este 1 está más a la derecha que el 1 que de la fila anterior. ¿Sí? Y hay una fila nula que es, bueno, que se ubica todo al final. Ese sería un ejemplo. No es que ese sea el resultado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se hace. No sé si vamos a llegar. Sí. ¿Se entendió lo que es la fila, la matriz reducida por filas? ¿Sí? Tiene unos y donde hay un 1 puede empezar con ceros, o sea, tiene que empezar con ceros la fila o con un 1. ¿Sí? Si empieza con 0, como en este caso, el primer elemento no nulo tiene que ser un 1 y digamos, el resto de la columna tiene que ser ceros. Acá también. Y si hay filas nulas, todas al final. Eso es lo que el concepto de lo que es matriz reducida por fila. Lo van a ver en el material que está en el aula virtual para lo que es la clase teórica, también está explicado. Con otras diapositivas. Y una cosa más, ahí les subí en el aula virtual hoy, como yo las grabo a las clases, la clase del año pasado sobre este tema, la explicación, yo agarré esa inteligencia artificial de Google que se llama Notebook LM, donde uno le sube el apunte o le sube, en este caso yo le subí el video de la clase y le dije que haga una explicación donde, bueno, hable sobre lo que son las operaciones elementales de fila y esto de cómo hacerlo para que llevarlo a la forma reducida, esto que estamos viendo ahora. O sea, eso ya está en el aula virtual. Es un audio que dura 6 minutos y explica eso, que viene a complementar, digamos, lo que el material de clase que está en el aula más las clases. Ya les voy a ir haciendo audios de los otros temas también. Bueno, y ahora vamos a ver el tema de operaciones elementales de fila. Operaciones elementales de fila. Elementales de fila, dice acá sí, o por fila se llama a veces también. Por fila. Son tres operaciones. Es como las tres acciones que podemos hacer, en este caso, con filas de las matrices. La primera, no hay un orden especial, pero la más fácil es intercambiar filas. Intercambiar filas. Son las operaciones que tenemos que hacer para transformar una matriz a su versión reducida por filas. Después eso lo vamos a utilizar para resolver sistemas de ecuaciones, para encontrar la matriz inversa, para eso se utiliza después. Intercambiar filas, por ejemplo, se denota así. Si yo tengo intercambiar la fila 1 con la 3, por ejemplo. Sería así. Intercambiar fila 1 con la 3. Vayamos haciendo un ejemplo acá. Escribo de nuevo la matriz A. Que es la más fácil. Bueno, 3, 5, sería intercambio la fila 1 con la 2, lo vamos a hacer. La fila 1 con la 2. Entonces, tenemos esa matriz A y acá nosotros decimos que vamos a hacer intercambiar la fila 1
con la fila 2. Entonces, acá escribimos cómo queda transformada la matriz por esa operación. Entonces se intercambian la fila. Ahora la fila 2 pasa a ser la 1 y la fila 1 pasa a ser la 2. 3, 5. ¿Estamos? Esa sería la operación elemental de fila de intercambiar filas. La otra operación es multiplicar una fila por un número, por un escalar. O sea, por un número. Eso se denota así, supónganse, es decir, la fila 1 la multiplico por menos 3, por ejemplo. En este caso, la multiplico por menos 3 y esa pasa a ser la fila 1 ahora. Esa pasa a ser la fila 1. Entonces, podríamos hacer acá, decir, menos 3 por la fila 1, esa pasa a ser ahora la nueva fila 1. Entonces la matriz me va a quedar 1 por menos 3, 3 por menos 3, menos 9. Bueno, y la fila 2 no cambia, la fila 2, o sea, la fila 2 del último paso, sigue siendo la misma. ¿Vamos? Y ahora viene como la más complicada de las operaciones elementales, que es a una fila sumarle otra previamente multiplicada por un escalar. Previamente multiplicada por un escalar. Por un escalar. Bueno, en este caso, ¿cómo sería? Yo podría decir, por ejemplo, la fila 1, sí, vamos a hacer así. La fila 1 multiplicada por menos 3, más la fila 2, esa pasa a ser la nueva fila 2. La nueva fila 2. ¿Sí? Lo voy a hacer acá, miren, a partir de acá, para que vean, porque vamos a terminar hoy y dejarla reducida por fila, por lo menos esta. ¿Sí? De esta matriz, yo digo, a la fila 1 la voy a multiplicar por menos 3, le voy a sumar la fila 2 y ese resultado lo voy a escribir en la fila 2. Lo voy a escribir en la fila 2. O sea que en realidad la fila 1 en este caso no va a cambiar. La que va a cambiar, esta es la fila que cambia, la fila 2. ¿Sí? Fíjense que es a propósito eso para poder llevar... ¿Se acuerdan que les dije que la matriz reducida por fila de esta nos tiene que dar 1, 0, 0, 1? Entonces el 1 ya lo tenemos. A través de esta operación elemental que les estoy explicando,
lo que vamos a hacer es que ese 3 se convierta en un 0. ¿Cómo se va a convertir? El 3 se convierte en 0 cuando le resto 3. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Como el 1 va, en este elemento vale 1, lo multiplico por menos 3, ya tengo el menos 3. Cuando se lo sume al 3, va a quedar 0 ahí. Entonces, la fila 1 no cambia. Con esta operación, la fila 1 no cambia. La que va a cambiar es la fila 2. Entonces, ya pongamos la fila 1, lo pongamos sin cambios. Y se calcula la nueva fila 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 por menos 3, más el 3 que está en la fila 2, es 0. Y después vamos a ir 3 de la fila 1 por menos 3, me queda menos 9. ¿Estamos de acuerdo? Más el 5 que está en la fila 2, menos 9 más 5, me queda menos 4. Listo, esa es la... O sea, lo usamos a la operación elemental para ir transformándola a la matriz en una matriz reducida por filas. ¿Se entendió eso? Si la entendieron eso, ya tienen el 90% del práctico, lo tienen dominado. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Que esto se convierta en un 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se va a convertir en un 1 eso? Bueno, dividiéndolo en menos 4. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si lo divido en menos 4 dividido en menos 4 queda 1. Y tengo una operación elemental que es multiplicar una fila por un escalar. En este caso lo voy a multiplicar por menos un cuarto. Entonces yo voy a decir, la fila 2 la voy a multiplicar por menos un cuarto para que este menos 4 por menos un cuarto quede, y ese va a ser la nueva fila 2. La nueva fila 2. Bueno, en realidad tendría que haber, acá tendría que haber, así. Menos un cuarto por la fila 2. Multiplicar por menos un cuarto es lo mismo que decir divido el menos 4, ¿no? Esa es la nueva fila 2. Entonces, la fila 1 no cambia, la fila 1 no se ve afectada en este caso, y la fila 2 sería 0 por menos un cuarto, 0. Menos 4 por menos un cuarto, ahí queda el 1. ¿Sí? Y ahora, lo único que nos queda es anular esta exposición, porque dijimos que en los elementos de la columna del elemento pivot, todos los demás elementos tienen que ser 0. Entonces el elemento pivot es el 1 que haya en la fila. El primer 1 que haya en la fila, ese es el elemento pivot. Como tenemos este 3 acá, lo tenemos que hacer 0. ¿Cómo lo vamos a hacer 0? Restándole 3. ¿De dónde vamos a sacar el menos 3? Y a este 1, multiplicarlo por menos 3. Entonces, vamos a decir, nosotros queremos cambiar la fila 1. Queremos cambiar la fila 1. A ver, espera. Vamos a ponerle un poquito de suspenso a esto para acá. Acá vamos a hacer así. Vamos a decir, vamos a cambiar la fila 1. La fila 1. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar como elemento auxiliar la fila 2. La fila 2 multiplicada por menos 3, dijimos. Menos 2 por la fila 2 más la fila 1. Uy, acá quedó re chiquitito. Más la fila 1, esa es la nueva fila 1. A ver, voy. Ni yo me entiendo ahí lo que escribo. Pongo menos 3, la fila 2, más la fila 1, esa es la nueva fila 1. Esa es la nueva fila 1. Bueno, ¿cómo va a quedar entonces la matriz? Vamos a escribir acá. La fila 2 no cambia. Y mejor que no cambie, eso es lo que buscamos. No cambie, porque ya la tenemos cocinada ahí con 0 y 1, está perfecto. Entonces tiene que cambiar la fila 1. Entonces va a ser el 0 de la fila 2 por menos 3, bueno, va a seguir siendo 0,
más 1, más el 1 este que está acá, queda 1. También está bien, porque no queríamos perder el 1 ese, porque lo necesitamos ese 1 porque es el elemento pivot de esa fila. Y ahora va a quedar el 1 este multiplicado por menos 3, más el 3 que está acá, queda 0. Y ahí entonces hemos llevado, que empezamos acá con la matriz A, hicimos así, y bajamos por acá para transformarlo en la versión de matriz reducida por filas. Estas tres operaciones las vamos a ver la clase que viene aplicadas para, practiquen ustedes con las otras matrices que están en el punto 3, ¿sí? Practiquen de hacerlo al procedimiento, porque con práctica le van a terminar encontrando la vuelta de cómo es que, por qué número tengo que multiplicar, qué operación tengo que hacer. Eso lo van a descubrir con la práctica ustedes. Y la clase que viene lo vamos a usar para encontrar la matriz inversa y la otra clase para resolver sistemas de ecuaciones. Nos vemos el martes que viene. Me dijeron que el teórico, ¿ustedes tienen los viernes teóricos? Bueno, ya hay que ver porque este viernes es paro